Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África son lo único que ya le queda a España de su pasado colonial. El desastre del 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del Rif, y a incrementar la inversión en sus minas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Últimas noticias. Acaba de zarpar otro vapor con soldados para el África. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres, que logran impedir el embarque. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. El 27 de julio, las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas cerca de Melilla, en el conocido como Barranco del Lobo. En la emboscada mueren 1.000 soldados y varios oficiales. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, Ancha 38. También está en la lista, hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, saldrá también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. ¡A formar! ¡Vamos! El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. La semana trágica se salda con 113 muertos. De ellos, 104 son civiles y 9 son militares. Una vez sofocado el motín, se producen 2.000 detenidos. 5 son condenados a muerte por los tribunales militares. Entre ellos está el pedagogo anarquista Ferrer y Guardia, al que el gobierno elige como cabeza de turco y acusa de haber inducido a la rebelión. Tras el fusilamiento de Ferrer, la izquierda europea y americana, que le considera un mártir del pensamiento libre, organiza una intensa campaña de protesta internacional contra el gobierno español. Se producen centenares de manifestaciones. Solo en la de París se concentran 50.000 manifestantes. En España, los liberales, que hasta ese momento habían apoyado al gobierno, deciden sumarse al frente antimaurista ya existente, formado por republicanos, socialistas y anarquistas, y organizan manifestaciones por todo el país pidiendo la dimisión de Maura. El rey cede ante la presión, le retira su confianza y llama a los liberales para formar nuevo gobierno. Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. En 1908 se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión,
origen de lo que serán las pensiones. Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Se trata de un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista, el comunismo libertario. Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista. Votar es colaborar con el sistema que nos explota. Absteniéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. En 1910, y después de varios años de crisis internas, el Partido Liberal encuentra un nuevo líder, José Canalejas. Canalejas abandera las nuevas corrientes del liberalismo procedentes de Europa. Él pretende fortalecer y modernizar el país a través de una mayor intervención en materias económicas y sociales y estableciendo un Estado laico. En 1910, Canalejas es llamado por Alfonso XIII para presidir el Consejo de Ministros. Su objetivo es nacionalizar la monarquía, es decir, lograr que bajo ella puedan actuar todas las fuerzas políticas útiles en España. Eso incluye que las nuevas corrientes ideológicas procedentes del socialismo se integren en el sistema. Canalejas continúa la política regeneracionista de Maura. Una de las primeras medidas de su gobierno es la implantación del servicio militar obligatorio. A partir de ese momento, nadie podrá librarse de ir al frente en caso de guerra. Otra de sus reformas es la abolición de los consumos, unos impuestos indirectos muy impopulares que gravaban sobre todo los artículos de primera necesidad. De acuerdo con su propósito de reforzar el poder civil frente a la Iglesia, Canalejas saca también adelante la llamada Ley del Candado, por la que queda prohibido que se establezcan en el país nuevas órdenes religiosas. Por último, Canalejas prosigue la descentralización de la administración estatal y aprueba la Ley de Mancomunidades. Esa ley recoge la aspiración de la Lliga Regionalista de asociar las 4 provincias catalanas en una mancomunidad que gestione las obras públicas, la beneficencia y la cultura de toda Cataluña. Esta es la reconstrucción del asesinato de Canalejas que realiza un operador cinematográfico pocas horas después del magnicidio, el 12 de noviembre de 1912. Con la muerte de Canalejas acaba también la esperanza de regeneración del sistema político vigente en ese momento. A partir de entonces comienza una lenta pero inexorable erosión de los dos partidos en que se apoya la monarquía, el liberal y el conservador. La crisis del 98 acelera el proceso de transformación de algunos regionalismos en nacionalismos. El regionalismo catalán había comenzado a desarrollarse a lo largo del último tercio del siglo XIX. Movimientos culturales como la Reinaixença potenciaron el conocimiento y el desarrollo de la lengua y la historia de Cataluña y reivindicaron la existencia de una identidad catalana propia. Con el tiempo, estos movimientos culturales fueron adquiriendo mayor peso político hasta convertirse en plataformas de afirmación regional que reivindicaban instituciones políticas y administrativas propias. Aquí, en este salón del Ayuntamiento de Manresa, los dirigentes de la Unió Catalanista
habían aprobado en 1892 las bases para la elaboración de una constitución regional catalana que reclamaba amplias cotas de autonomía para Cataluña. Ahora, tras el desastre, este proceso se acelera. Los catalanistas aspiran a potenciar su propia identidad nacional y a distanciarse de España, a la que consideran una nación envejecida, cuando no muerta, incapaz de modernizarse para incorporarse a las corrientes europeas. Así surge la Lliga Regionalista de Cataluña, un partido catalanista de centro-derecha que dominará la política catalana durante las 2 primeras décadas del siglo XX. Prat de la Riba y Francesc Cambó son sus líderes más destacados. En 1898, Sabino Arana es elegido por primera vez diputado provincial de Vizcaya. 3 años antes, Arana había fundado un nuevo partido, el Partido Nacionalista Vasco. El partido de Arana nace con el propósito de defender el modelo de la sociedad tradicional vasca, a la que considera gravemente amenazada por su rápida industrialización y por la riada de inmigrantes de otras provincias españolas que han llegado a Vizcaya en busca de trabajo. El lema del PNV es Dios y ley vieja, es decir, fueros y tradiciones. Sabino Arana defiende un nacionalismo radical basado en la raza, en la lengua y en la religión. El PNV aspira a la unión de todos los territorios vascos y a su independencia de España. En Galicia, el regionalismo nace de la pluma de los intelectuales que, como Rosalía de Castro, rescatan el uso literario de su lengua. Esa es también una manera de denunciar el olvido secular del Estado hacia Galicia, una región abandonada y deprimida. El malestar y el descontento llegan también al ejército, una institución arcaica, mal dotada y sobrecargada de mandos. 16.000 oficiales para 80.000 soldados. El bajo nivel de sus sueldos y los polémicos ascensos por méritos de guerra que favorecen a los militares que sirven en Marruecos son motivo de irritación creciente. A comienzos de 1917 surgen primero en Cataluña y después en toda España las Juntas de Defensa, una especie de sindicato militar con un discurso regeneracionista que aspira a poner remedio a los problemas del ejército. Las preside el coronel Márquez. A pesar de que las juntas no están permitidas por las ordenanzas militares, el poder civil se ve obligado a legalizarlas. Esa claudicación del gobierno es interpretada por muchos como un mal augurio. Acaba de constituir la Junta de Madrid en el último reducto de la reacción palaciega y le envían su apoyo. ¡Saque bacha, coronel! ¡Que bacha! ¡Mano dura! ¡Mano dura! Denos usía una orden. El país está en nuestro poder. ¡Aguante, coronel! Denos usía una orden. Una orden, mi coronel. España le necesita. Ordeno hacer honor al uniforme. Primero obedecer y luego todo lo demás. Abrid paso. El sistema político de alternancia, que lleva 40 años funcionando en España, entra también en crisis. Los 2 grandes partidos que se turnan en el gobierno están profundamente debilitados a causa de sus constantes peleas internas. En ese momento, Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista de Cataluña, pone en marcha una rebelión contra ambos partidos que llevan décadas monopolizando el poder. De acuerdo con republicanos, reformistas y socialistas, Cambó convoca en Barcelona, en julio de 1917, una asamblea de parlamentarios para forzar un cambio político. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. Pero el gobierno de Eduardo Dato
disuelve la asamblea tachándola de separatista. Agosto de 1917. Comienza la huelga general revolucionaria convocada por UGT, aunque los motivos aducidos son económicos, es decir, la indignación obrera por la subida del coste de la vida, su objetivo declarado es político: derribar la monarquía, formar un gobierno provisional y convocar unas cortes constituyentes. La huelga se extiende rápidamente por todos los centros industriales del país, pero en contra de lo esperado por los huelguistas, que confiaban en la colaboración o al menos la abstención del ejército a través de sus juntas militares, este acata la orden del gobierno y aplasta la insurrección. El fin de la huelga se salda con 80 muertos, 150 heridos y 2000 detenidos, incluidos todos los miembros del comité de huelga. 3 meses después, en la cárcel, a los detenidos les llega la noticia del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. Una profunda crisis política se instala en España. Los gobiernos se suceden porque no duran más de 5 meses como media. Alfonso XIII intenta resolver la situación encargándole a Antonio Maura la formación de un gobierno de unión nacional. En este cuadro, que recoge el momento histórico, se ve a Maura presentando ante el Senado a su gobierno. Pero como recoge esta caricatura animada, también este gobierno dura poco. Se rompe a los 9 meses, coincidiendo con el final de la Guerra Mundial. Después, continúa la sucesión de gobiernos débiles, breves y sin apoyos. El sistema político de la monarquía se está hundiendo. Estas imágenes son las primeras que existen de la celebración del 1 de mayo. Son de 1919 y corresponden a la manifestación que organiza la UGT en Madrid. El sindicato celebra también la última gran conquista de los trabajadores, la implantación hace pocos días de la jornada de 8 horas. España es uno de los primeros países en introducir esta medida. Europa vive en esos momentos azotada por una crisis económica profunda y generalizada que ha provocado un aumento de la conflictividad social y un gran desarrollo del sindicalismo. En nuestro país, la UGT ha llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000. Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época, la de la empresa eléctrica La Canadiense. La huelga, que se prolonga más de un mes, deja Barcelona a oscuras y se acaba extendiendo a otras empresas de la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba en un lockout, cierre patronal de todas las empresas, que deja en la calle a 100.000 obreros. El conflicto se agudiza con la creación por los patronos de los llamados sindicatos libres, que en realidad son grupos armados creados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas más destacados. Las manos arriba, quietos, que nadie se mueva. Los anarquistas, para defenderse, crean a su vez sus propias bandas de pistoleros. Comienza así una espiral de sangre, el pistolerismo, en la que el terrorismo sustituye a la lucha sindical. En 7 años, entre 1914 y 1921, 523 obreros y 40 patronos mueren asesinados. ¡Policía, quietos! ¡Arriba las manos! ¡Quedáis detenidos! Para acabar con el pistolerismo, el gobierno conservador de Eduardo Dato
que cuenta con el apoyo de los catalanistas, desencadena una represión contra los anarquistas de una ferocidad desconocida hasta entonces. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día. Marzo de 1921. El presidente del gobierno, Eduardo Dato, es asesinado por 3 anarquistas. El líder conservador se convierte en víctima de la política que su propio gobierno está aplicando en Cataluña. El rey preside por segunda vez en su reinado el entierro de un presidente asesinado. Con la llegada de los años 20, el problema con Marruecos aparece de nuevo en la vida de nuestro país. El ejército español destacado allí está mandado por el general Silvestre y cuenta con 80.000 hombres. Las operaciones militares que se realizan pretenden hacer efectivo el dominio español sobre el protectorado del norte de Marruecos. En el Rif, la zona oriental del protectorado, las tropas españolas han de enfrentarse a las tribus bereberes mandadas por Abdelkrim. El 16 de julio de 1921, los rifeños atacan masivamente y cercan a los soldados españoles destacados en Anual. 5 días después, el general Silvestre ordena la retirada hacia Melilla, pero la retirada acaba convirtiéndose en una desbandada. Se produce una persecución de 140 kilómetros en la que las fortificaciones construidas por los españoles en los últimos 10 años caen una detrás de otra como fichas de dominó. La persecución acaba en el fuerte del Monte Arruit, donde los 3.000 soldados que han conseguido llegar logran resistir un asedio de 10 días. Finalmente, los rifeños toman el lugar y pasan a cuchillo a 2.300 soldados. Los demás son hechos prisioneros. El llamado desastre de Anual se salda para España con 12.000 muertos y más de 1.000 prisioneros. En España, la noticia del desastre provoca en la calle manifestaciones de protesta por parte de republicanos, liberales y socialistas. Los diputados de estos partidos exigen en el Parlamento el abandono de Marruecos. Además de al ejército, hacen al rey responsable del desastre. El ejército vuelve a estar en el punto de mira de la sociedad española.